Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify. Y que puedes ver el video podcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, terrores_TRN. El rostro de la mujer se volvió tan distorsionado que nadie podía reconocer sus facciones. Además, todo su cuerpo quedó tan horriblemente desfigurado que desapareció por completo el contorno normal de su figura. Su cabeza, pálida, cadavérica y demacrada, se volvía roja como brasas encendidas. Sus ojos sobresalían de sus cuencas, sus labios se hinchaban hasta alcanzar el tamaño de unas manos, y su cuerpo, delgado y consumido, se inflaba hasta un tamaño tan descomunal que el pastor y algunas de las monjas retrocedieron asustados, pensando que la mujer iba a desgarrarse y estallar en pedazos. Estos son solo algunos de los apuntes que el pastor Theophilus Riesinger tomó sobre una de las posesiones más antiguas y misteriosas de los que se tiene documentación. La de una mujer, conocida como Anna Eklund, fuera o no este su verdadero nombre. La mujer llegó a estar poseída por al menos 5 altos demonios, de los que conocemos el nombre, y miles de pequeños demonios. Enfrentarse a ellos requirió de 2 sacerdotes, decenas de monjas y meses de arduos rituales. Hoy en Terrores Nocturnos os hablamos de uno de los exorcismos mejor documentados de la historia y del caso de la posesión de Anna Eklund. Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Lo primero que tenemos que saber para comenzar con este caso es quién era realmente Anna Eklund, ya que este nombre no es más que un seudónimo para Emma Schmidt, y lo cierto es que hay algunos problemas con ello. La mayoría de páginas mencionan que el verdadero nombre de Anna Eklund fue Emma Schmidt, nacida en marzo de 1882 en Wisconsin, en Estados Unidos. Sin embargo, revisando los archivos históricos, esto es imposible, ya que su padre habría sido Edward Schmidt, y el exorcista Theophilus Riesinger dejó constancia en sus cartas y notas de que el padre de Anna Eklund se llamaba Jacob. Como esto no nos cuadra, hemos consultado la base de datos de Ancestry, el recurso de genealogía más grande del mundo, y Anna Eklund podría ser en realidad Hulda Emma Schmidt, nacida el 3 de julio de 1882 en Turgovia, Suiza, hija de 2 inmigrantes alemanes, Jacob y Anna Schmidt, que llegaron a Wisconsin en 1884. Hulda tenía 8 hermanos y murió en Milwaukee el 23 de julio de 1964, aunque hay algunos historiadores como Terence Palmer, que aseguran que en realidad nació en la costa este de Estados Unidos y que comenzó con los síntomas de posesión en Nueva York, y otros simplemente la llaman bajo el seudónimo Mary X o simplemente como una mujer de 40 años. Así que, como veis, para empezar, incluso la verdadera identidad de Emma es un misterio. Y esto no es casual. El secretismo fue buscado por la Iglesia. Sin embargo, hay algunos otros datos de su vida que sí que están muy claros, pues son los que ella misma le contó al padre Theophilus Riesinger, y a ellos nos vamos a agarrar en este caso. Parece ser que Emma se crió en Wisconsin sobre el año 1880 y poco, en una comunidad tremendamente católica. Siempre estuvo al cuidado de su padre, Jacob, ya que su madre murió siendo ella muy pequeña. Emma se refugiaba mucho en la iglesia. Era una católica practicante, muy devota, que no solo asistía a las iglesias varias veces por semana, sino que parecía disfrutar realmente de las ceremonias y rituales religiosos. Durante los primeros 14 años de su vida, se conformó con vivir esta vida de recogimiento y sencillez, pero parece ser que su padre no se lo ponía nada fácil. El hombre era alcohólico, se pasaba la mitad del tiempo con una botella en la mano y la otra mitad, cuando no tenía acceso a la bebida, siendo grosero y agresivo con su hija.
Por si fuera poco, incluso antes de que su madre falleciera, Jacob tenía un amante, Mina, la hermana de su mujer, es decir, la tía de Emma. Pero es que además la fama de Mina era terrible. En el pueblo era conocida como una bruja a la que no le importaba usar la magia negra, aunque a día de hoy casi diríamos que era una curandera naturista. Preparaba hierbas para evitar el embarazo de las mujeres, cataplasmas para las heridas, bebidas revitalizantes. Esto hizo que el pueblo rechazara a la familia Smith. Cuando Emma llegó a la adolescencia, la actitud de su padre cambió completamente. Pasó de ser agresivo con ella a intentar que mantuviera relaciones sexuales incestuosas con él. Y Emma siempre sostuvo que nunca llegó a tener estas relaciones con su padre, que se negó en todo momento, aunque en algunos libros en los que se investiga el caso posteriormente, como en Afterlife, an Investigation, sí que se asegura que Emma fue obligada a tomar parte textualmente en actos sexuales inexplicables. Fuera como fuera, la escasa y mala relación que Emma tenía con su padre se hizo aún peor. Y fue precisamente por esa época cuando parece que la joven de entre 14 y 16 años empezó a notar cambios extraños. Emma comenzó a faltar a la iglesia y cuando el cura y el resto de feligreses se extrañaron y la preguntaron el motivo, ella aseguró que le era físicamente imposible asistir, que sentía asco ante el simbolismo religioso y que había una especie de resistencia como una barrera invisible, pero física que le impedía entrar en cualquier edificio religioso. Además, dijo también que había empezado a excitarse y sentir deseo ante lo que ella describió como actos atroces. En el pueblo comenzaron a hablar de la supuesta culpable del mal de la niña, su tía Mina. Allí se rumoreaba que ella era quien estaba envenenada y maldiciendo a través de las hierbas que le añadía a la comida. Es por eso que el párroco de la iglesia local se puso en contacto con el otro protagonista de la historia, el exorcista Theophilus Riesinger. El padre Theophilus Riesinger nació en Baviera en 1868, en una pequeña granja perdida entre montes. Desde niño fue profundamente religioso y con solo 12 años, tras caer enfermo, tomó la decisión de consagrar su vida a Dios. A los 21 ingresó en un monasterio en Altötting, muy famoso desde 1489, cuando, según cuentan, una estatua de la Virgen devolvió a la vida a un niño ahogado. En 1892 cruzó el océano para ejercer su labor en Estados Unidos, primero en Detroit, donde comenzó su vida como novicio, y cuando fue ordenado sacerdote capuchino en Nueva York para unirse al monasterio de San Fidel. Fue allí donde decidió que no quería tener una vida monástica común. Theophilus quería enfrentarse al mal de forma directa. Quería realizar exorcismos para librar del maligno a los poseídos. Y aunque tenía un carácter disciplinado, amable y abierto, el hombre siempre estuvo en boca de todos, pues aceptaba los casos más difíciles, polémicos y extraños de posesión. De hecho, el caso de Anna Eklund le llevó a la portada de la revista Time. Fue en 1908 cuando Riesinger conoció a Emma Smith y tras examinarla la exorcizó por primera vez. Y lo cierto es que poco sabemos de esto más allá de que el ritual se llevó a cabo de forma normal y que Emma resultó curada, pues desde entonces llevó una vida relativamente normal y su nombre cayó en el olvido durante casi 3 décadas. Sí que sabemos que en algún momento Jacob, su padre, murió de forma bastante traumática. En su lecho de muerte, mientras un sacerdote le daba la extrema unción y trazaba una cruz con aceite sobre su frente, Jacob se echó a reír histéricamente y se burló de la iglesia, de sus prácticas y de sus rituales. Además, arremetió contra su esposa fallecida y contra su amante y maldijo a Emma, diciendo que su alma le atormentaría de por vida, que mandaría demonios a su encuentro y que nunca más podría ir a la iglesia que él tanto odiaba. Debido a esto, muchos en Wisconsin llegaron a creer que Jacob no solo era un no creyente o un no practicante, sino que era un satanista consagrado.
Pero parece que durante muchos años esta maldición no surtió ningún efecto en Emma. La joven vivió una vida sencilla, modesta y devota hasta el año 1928. Fue entonces cuando comenzó a presentar los mismos síntomas que 20 años atrás. Emma no podía ni siquiera acercarse a una iglesia. Cada vez que lo hacía, algo le impedía entrar en ella. Y en principio no le dio importancia, pero las extrañezas empeoraron. Escuchaba voces en su cabeza que la volvían completamente loca. Algunas veces le decían cosas con sentido, como que destruyera crucifijos u objetos benditos, pero otras no eran más que un montón de susurros distintos que hablaban en diferentes idiomas a la vez y por diferentes partes de su cabeza, a los que no podía entender, pero que sonaban tan altos que la impedían pensar. Esto hizo que Emma acudiera a varios médicos. La mujer estaba convencida de que se estaba volviendo loca. Y no uno, sino decenas de médicos la examinaron y observaron durante varios años, pero finalmente descartaron cualquier enfermedad posible. Según ellos, estaba físicamente en forma y mentalmente sana, más allá de la típica histeria femenina. Emma recurrió entonces a la iglesia. De nuevo, durante varios años, Ana fue cuidada y examinada por diferentes párrocos, sacerdotes y consejeros espirituales y notaron muchas cosas extrañas en su comportamiento. Para empezar, cada vez que uno de los curas que la visitaban en su casa intentaba convencerla para entrar a un templo religioso, ésta se revolvía sobre sí misma. Prefería improperios e incluso una vez intentó asfixiar a un sacerdote con tanta fuerza que las manos de la mujer se quedaron marcadas en su cuello con un profundo moratón durante días. En segundo lugar, Emma hablaba y comprendía con fluidez idiomas que nunca había estudiado, como el latín. De hecho, cuando los sacerdotes le hablaban en ese idioma, se decía que echaba espuma por la boca y se enfurecía. Y por último, parecía que la mujer tenía un auténtico detector de objetos religiosos o benditos. Cada vez que le enseñaban una cruz o la rociaban con agua bendita, Emma empezaba a gritar, a gruñir, a retorcerse sobre sí misma hasta adoptar posiciones imposibles. Los religiosos, con miedo a que acabara rompiéndose algún hueso, tomaron la decisión de rociar agua bendita sobre la comida que le llevaban sin que ella lo supiera. Pero Emma lo detectaba al momento. En cuanto acercaban la bandeja de comida, ella exigía que la retirasen de inmediato y si no, se ponía violenta y agresiva con quien estuviera en la habitación con ella. Fue entonces cuando los religiosos que se encargaban de su cuidado empezaron a sospechar que había fuerzas malignas interviniendo en el cuerpo de Emma. La mujer estaba poseída. Y si no se equivocaban, no solo por un demonio, sino por muchos y de fuerza considerable. En 1928, la iglesia declaró que Emma estaba oficialmente poseída. Y según ellos, solo había un hombre capaz de encargarse de aquello: el sacerdote Theophilus Riesinger. El segundo exorcismo de Emma, al que realmente hizo famoso el caso, comenzó en 1928 y conocemos cada detalle porque el padre Riesinger anotó todos ellos en apuntes y cartas que han quedado registradas en el libro Vete Satanás de Karl Bloch. Riesinger se apoyó en la ayuda de uno de sus mejores amigos y compañeros de profesión, el reverendo Joseph Steiger, de la iglesia de San José de Nueva York. Ambos pensaron que el rito sería duro, cansado y que llevaría de varios meses, por lo que creyeron que lo mejor sería realizarlo en un lugar apartado, el convento de monjas franciscanas de Earling en Iowa. Una vez obtuvieron el permiso de la Madre Superiora y del cura de la parroquia más cercana, organizaron el traslado en tren de Emma. Y no fue nada fácil. Los párrocos decidieron que todo tenía que llevarse a cabo en el más estricto de los secretos. Nadie ajeno a la iglesia debía saber nada sobre el ritual.
Emma fue sacada de su casa en plena noche y llevada a la estación de tren más cercana, escoltada por 2 párrocos. Llevaba un vestido de viaje y una pequeña maleta con sus pertenencias. La mujer estaba más que dispuesta a seguir las indicaciones del hombre que había salvado su vida 20 años atrás y se montó en el vagón correspondiente de buena gana. Sin embargo, a medida que se alejaban de su tierra y se acercaban al convento, más se desasosegaba la mujer. Los empleados del tren, que habían sido informados de la posesión de Emma, contaron que durante todo el trayecto la mujer estuvo ronroneando como un gato mientras miraba por la ventana para después acabar por gruñir. Ella estaba cada vez más nerviosa, sudando, temblando. No podía controlar su propio cuerpo. De hecho, nada más llegar a la estación y ver a los 2 párrocos que la esperaban en el andén para escoltarla al convento, les atacó y trató de asfixiarlos. Tuvieron que hacer acopio de todas sus fuerzas para detenerla. Así se cuenta en el libro Vete Satanás. La pobre criatura estaba más que dispuesta a someterse al procedimiento eclesiástico para librarse de estas terribles vejaciones. Sin embargo, no siempre tenía el control necesario. Esto se hizo notar a su llegada. La misma noche en que llegó a la estación de Erling, estaba tan furiosa con quienes la esperaban que sintió ganas de agarrarlos y estrangularlos. El padre Riesinger llegaría esa misma noche, pero por otra ruta completamente distinta para no encontrarse con Emma hasta el momento del ritual. La idea era que Steiger, que contaba con un coche nuevo y de lo más moderno de la época, pasara a recogerle y juntos recorrieran las 2 horas de distancia entre su casa y el convento de Erling. Sin embargo, esa noche, y sin ningún motivo mecánico que se pueda encontrar, el coche de Steiger decidió no arrancar. Tardó varias horas en conseguirlo, pese a que el mecánico que acudió a su encuentro le aseguró que todo estaba bien. Cuando ya de noche se encontró por fin con el padre Riesinger, Steiger se disculpó por el retraso y la preocupación causada, pero Teófilos le contestó: Querido amigo, no me preocupé en absoluto. Me habría sorprendido mucho más si todo hubiera ido sobre ruedas. Surgirán dificultades, es de esperar que surjan. El diablo hará todo lo posible por frustrar nuestros planes. Mientras esperaba, oré constantemente para que el espíritu maligno no pudiera hacerte daño, pues sospechaba que intentaría impedir tu llegada. Sí, que intentaría hacerte daño personalmente. Steiger no sabía aún la razón que tenía, pues durante este proceso estuvo a punto de morir. Afortunadamente, la poseída y los exorcistas acabaron llegando al convento el 17 de agosto de 1928. Las monjas prepararon una habitación para Emma y cuidaron de ella como si fuera una de sus novicias. Y muchas se encariñaron de ella en un principio. Emma era amable, sencilla, humilde, pero de repente se transformaba. Si notaba que alguna de ellas llevaba su rosario, comenzaba a rugir de tal forma que parecía que la mandíbula se le iba a desencajar. Si descubría que su comida tenía agua bendita, arrojaba los platos y vasos a las hermanas, que tenían que huir rápidamente. Así, Emma rompió varios cristales. La mujer profería improperios, gritos, expresiones sexuales e insultos a todos aquellos que la cuidaban. Apenas comía ni dormía, pero sí que vomitaba y echaba espuma por la boca, y tenía energía para patear la cama y dar puñetazos contra las paredes. Cuidarla era tan duro que las hermanas tuvieron que arreglarse para hacer turnos rotativos, pues ninguna podía soportar aquello durante mucho tiempo. El exorcismo comenzó el 18 de agosto. Se hizo en la habitación de Emma tras la primera misa de la mañana. Siguiendo las órdenes del padre Teófilos, las monjas colocaron a Emma sobre una cama de metal a la que se le habían puesto algunas mantas para que estuviera más cómoda. También las monjas más fuertes del convento, previamente seleccionadas para que estuvieran presentes durante el exorcismo, ataron las mangas del vestido de la mujer para evitar que pudiera usar las manos. Tenían miedo de que las atacase.
Emma no hizo gesto alguno. Vestida tan solo con un modesto camisón, se tumbó en la cama y se sometió al párroco. Después de eso, algo le cerró los ojos con tanta fuerza que fue imposible abrirlos y cayó en una especie de estado de inconsciencia. Sin embargo, tan solo unos minutos después, cuando el padre Theophilus empezó a invocar a la Santísima Trinidad, todos los presentes fueron testigos de una de las escenas más extremas que se recuerda en un exorcismo. Con la velocidad del rayo, la poseída se desprendió de su cama y de las manos de sus guardias, 4 monjas. Su cuerpo fue transportado por los aires, aterrizó muy por encima de la puerta de la habitación y se aferró a la pared con fuerza, como si tuviera garras. Todos los presentes se sintieron abrumados por un miedo estremecedor. Solo el padre Teófilo guardó silencio. «Bájenla, hay que devolverla a su lugar en la cama», dijo Stiger. Fue necesario aplicar una fuerza real en sus pies para bajarla de su posición elevada en la pared. El misterio era que pudiera aferrarse a la pared. Fue gracias a los poderes del espíritu maligno que se había apoderado de su cuerpo. Cuando consiguieron volver a tumbarla en la cama, Emma se retorció, gruñó y gritó, y casi tira al suelo a las 4 mujeres que la sostenían. Fue entonces cuando emitió un chillido tan agudo que parecía que estuvieran matando a un cerdo. Theophilus estaba convencido de que el mismísimo Satanás estaba gritando a través de Emma. Pero el aullido fue tan potente que varias personas que vivían cerca se acercaron hasta el convento, preguntando si alguna de las hermanas estaba enferma o si había habido un crimen. Ese día, el exorcismo tuvo que detenerse. El ritual se extendió durante 9 días más, hasta el 26 de agosto. Y durante cada uno de ellos, los exorcismos se extendían durante horas. Los párrocos rezaban, enseñaban la cruz y echaban agua bendita sobre Emma mientras ella se retorcía, gritaba e intentaba escabullirse ante las provocaciones religiosas. Necesitaban de 4 a 6 mujeres para sujetarla. A veces, los curas tenían que turnarse, salir a tomar el aire fresco y volver a empezar unos minutos después. Otros días, Emma se quedaba completamente inconsciente durante horas y al despertarse no recordaba absolutamente nada. Era como si estuviera en coma. Pero aún así, la habitación se llenaba de un olor nauseabundo. Su boca olía como un auténtico pozo. Y pese a que no movía los labios de ella, salían palabras en inglés, alemán y latín. Fue una experiencia traumática y aterradora para todos aquellos que la presenciaron. Durante estos días, las monjas se encargaban de cuidar de Emma. Cada noche trataban de peinarle los enredos que se le hacían en el cabello, la cambiaban de camisón e intentaban darle algo de comer. Pero era imposible. La mujer se negaba a comer absolutamente nada, hasta tal punto que con ayuda de un médico tuvieron que inyectarle alimentos líquidos para que pudiera nutrirse. Aún así, durante los exorcismos, Emma no paraba de echar espuma por la boca y de vomitar un líquido viscoso y amarillento. Cada día la mujer perdía el conocimiento y se encontraba completamente indefensa poco después de comenzar la fórmula del exorcismo. Al terminar los ritos despertaba y volvía a ser ella misma. Declaró no tener ni idea de lo que ocurría durante los rituales. Completamente agotada, tuvo que ser llevada y traída del lugar donde se realizaba el exorcismo al lugar de descanso, pues ni siquiera podía andar. Durante todo este tiempo no pudo ingerir alimentos sólidos, pero le inyectaron alimento líquido. Era sorprendente observar cómo una criatura tan débil podía vomitar tales cantidades de material como las mencionadas anteriormente. No era raro que vomitara de 20 a 30 veces al día, cantidades que humanamente hablando era imposible que se encontraran en un ser humano normal. En tan solo 7 días el aspecto de Emma había cambiado por completo. Estaba pálida, había perdido tanto peso que sus huesos se marcaban contra una piel demacrada y estaba tan cansada que no podía sostenerse en pie. Theophilus se dio cuenta de que la mujer no iba a aguantar mucho más y detuvo el exorcismo durante unos días para que Emma pudiera recuperarse. El segundo exorcismo se llevó a cabo algo más de 2 semanas después del primero. Según Riesinger, no se podía dar más tregua a los demonios y Emma había recuperado ya algo de peso.
y de color, aunque seguía comiendo y durmiendo mal. Su personalidad era muy variable. En un momento estaba bien y al siguiente rugidos inhumanos salían de su garganta y se volvía agresiva con las hermanas del convento. En ese segundo exorcismo, el objetivo de Riesinger estaba claro: averiguar qué había poseído a Emma. Durante este exorcismo era necesario determinar con certeza si el exorcista debía lidiar con uno o más demonios. También era importante que el exorcista insistiera en controlar a la persona y desposeer al demonio. Durante los siguientes días, Riesinger se concentró en ordenar al demonio o los demonios que había dentro de Emma que les dijeran su nombre, quiénes eran y qué querían. Se lo ordenaba en nombre de Dios, Jesucristo o el Espíritu Santo, mientras enarbolaba una Biblia y un crucifijo. Emma, por su parte, no paraba de retorcerse sobre su cama, pero finalmente varias voces comenzaron a salir de su garganta. En varias ocasiones se oyeron diferentes voces que emanaban de la mujer, lo que indicaba la presencia de innumerables espíritus. Había voces que sonaban bestiales y sobrenaturales, expresando un dolor y un odio indescriptibles que ningún ser humano podría reproducir. De nuevo se oían voces muy humanas, que respiraban una atmósfera de profundo sufrimiento e indicaban sentimientos de amargura. Y así, poco a poco, Riesinger fue averiguando los nombres de todos los demonios que atormentaban a Emma. Los hablaba en todos los idiomas que conocía: alemán, inglés y latín, y ellos le respondían en el mismo idioma. Riesinger llegó a teorizar que habrían podido dominar cualquier idioma que desearan. Obviamente, no se trataba de una conversación fluida, ni mucho menos. A veces de la boca de Emma no emanaba ni un solo sonido. A veces eran gruñidos. A veces las preguntas de Riesinger se veían interrumpidas por risas histéricas, aunque el sacerdote siempre destacaba que fuera la emoción que Emma expresaba por la voz, sus ojos siempre estaban abiertos en una mueca de pánico constante. Debe recordarse que estas batallas y enfrentamientos con los demonios se prolongaron durante varios días. En ocasiones, las respuestas eran interrumpidas por horas y horas de aullidos y gritos que solo podían ser sometidos mediante oración prolongada y exorcismos persistentes. A menudo, no se podía arrancar más respuestas de los demonios de ninguna otra manera. Incontables demoniecillos también interrumpían el proceso de exorcismo con sus desagradables y casi insoportables interferencias. El primer demonio que se manifestó fue Belcebú, según el sacerdote, uno de los ángeles caídos más antiguos. Le dijo a Riesinger, con frases entrecortadas y sinuosas, que él había poseído a Ana desde que tenía 14 años. En ambas ocasiones lo hizo por orden del que llamó su jefe, Satanás. Según contó el ángel caído, Jacob, el padre de Emma, rezó a Lucifer que poseyera a su hija para que ésta aceptase tener relaciones incestuosas con él. A través de esta maldición, Belcebú se había abierto camino en el cuerpo de la chica por orden de Lucifer. El siguiente en mostrarse fue Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús y que como castigo al morir había ido al infierno. La primera vez que Emma habló con la voz de Judas fue tan resonante, potente y prolongada que las monjas que ayudaban a Riesinger y Steiger huyeron de la habitación. El exorcista le preguntó para qué había poseído a Emma, y él contestó a través de su víctima. Para llevarla a la desesperación, para que se suicidara y se ahogara, tiene que conseguir la cuerda, tiene que ir al infierno. Los otros dos demonios que la poseían habían sido humanos y bien conocidos por Emma. Su propio padre, Jacob, que había ido al infierno por sus constantes burlas hacia la iglesia, y Mina, quien en boca de Emma reconoció haber acabado con la vida de 4 de sus hijos sin ningún remordimiento. Así la describen en el libro Vete Satanás. Llena de un odio y un rencor tan profundos que superaban con creces todo lo que había sucedido hasta entonces, su comportamiento hacia el Santísimo Sacramento es indescriptible. Escupía y vomitaba de forma tan repugnante que tanto el padre Teófilo como el párroco tenían que usar pañuelos constantemente para limpiarse la saliva del hábito y la sotana.
Y por si fuera poco, hordas de demonios menores iban interrumpiendo el flujo de la conversación. Así lo recogió la revista Times poco después. Los demonios del energúmeno se identificaron fácilmente. Uno era Judas, otro el padre fallecido de la mujer, llamado Jacob, quien se declaró condenado por intentar infructuosamente inducirla a cometer incesto con él. Un tercero era Mina, la concubina del difunto, quien afirmó haber asesinado a 4 pequeños. Finalmente estaban Belcebú y hordas de diablillos que parecían entrar y salir del cuerpo del energúmeno. Las voces de todos los demonios salían de su boca con entonación variable en inglés, alemán y latín. Mientras se llevaba a cabo estos interrogatorios, el extraño comportamiento de Anna continuaba. A veces se volvía tan ligera que parecía levitar sobre la cama y otras tan pesada que se aplastaba contra las sábanas, doblando las patas de la cama con estructura de hierro. Agredía verbalmente a los exorcistas e intentaba golpear a las monjas. Exhibía una fuerza sobrehumana, siendo capaz de lanzar a varias hermanas a la vez contra las paredes. Todos los presentes llegaron a temer por su vida, porque su cuerpo se enrojecía y se hinchaba hasta el punto de ser irreconocible. Parecía que iba a reventar, literalmente, pero de repente se quedaba demacrada y pálida, dura al tacto. Sus extremidades se estiraban y alargaban y sus labios se hinchaban hasta triplicar su tamaño. En la habitación se respiraba tantísima desesperación y un hedor tan asqueroso que nadie quería estar allí durante mucho tiempo. Como resultado de estas perturbaciones, el rostro de la mujer se volvió tan distorsionado que nadie podía reconocer sus facciones. Además, todo su cuerpo quedó tan horriblemente desfigurado que desapareció por completo el contorno normal de su figura. Su cabeza, pálida, cadavérica y demacrada, que a menudo adquiría el tamaño de una jarra de agua invertida, se volvía roja como brasas encendidas. Sus ojos sobresalían de sus cuencas, sus labios se hinchaban hasta alcanzar proporciones iguales al tamaño de unas manos, y su cuerpo delgado y consumido se inflaba hasta un tamaño tan descomunal que el pastor y algunas de las hermanas retrocedieron asustados, pensando que la mujer iba a desgarrarse y estallar en pedazos. En ocasiones, la zona abdominal y las extremidades se volvían duras como hierro y piedra. En esos momentos, el peso de su cuerpo se hundía en los somieres de hierro, de tal manera que las barras del lecho se doblaban hasta tocar el suelo. De nuevo, temiendo por la vida de Emma, el segundo exorcismo se paró. El 15 de diciembre de 1928, el grupo se adentró en lo que sabían que sería la tercera y última sesión de exorcismos. Desde el primer instante, el aire volvió a cargarse con aquel hedor insoportable, y los gruñidos y blasfemias surgieron de la habitación como si algo invisible respirara en la oscuridad. Desde la mañana hasta la noche, los presentes se vieron obligados a enfrentarse una vez más a las entidades que no querían ceder. Steiger, al borde del colapso, apenas pudo soportar la presión de aquella jornada final. Incapaz de permanecer en la habitación durante largos periodos, buscó refugio en otros trabajos de la parroquia, alejándose cuando su resistencia flaqueaba, aunque regresaba para asistir a Riesinger siempre que encontraba las fuerzas. En los 2 exorcismos previos, los demonios menores habían sido expulsados uno a uno, dejando tras de sí un silencio engañoso. Ahora solo quedaban los 4 responsables principales de la posesión, y todos sabían que la confrontación final sería distinta, más feroz, más desesperada. Riesinger, convencido de que la victoria estaba cerca, decidió continuar también con los rituales durante la noche. 3 días y 3 noches se mantuvo en vela sin permitir que el ritmo de los rezos se quebrara. Muchos temieron que en cualquier momento su cuerpo exhausto cediera y se desplomara como un cadáver que aún se empeña en caminar. El 22 de diciembre, cuando ya parecía haber agotado hasta la última chispa de energía, ocurrió algo que heló la sangre de todos.
Ana se incorporó de un salto, elevándose sobre la cama con tal rigidez que solo los talones rozaban las sábanas. En un susurro ronco, casi sin aliento, Riesinger ordenó a los demonios que regresaran al infierno. Más tarde, confesó que en ese instante había tenido una visión. La habitación envuelta en llamas y en un rincón, Lucifer y Belcebú, inmóviles, observándolo con una furia impotente. Dijo haber visto a Lucifer alto, cubierto en la parte inferior del cuerpo por un pelaje negro y enmarañado, como si la sombra misma se aferrara a él. Cuando la visión se desvaneció, la habitación tembló. Un estruendo profundo recorrió las paredes y luego, de pronto, llegó un silencio absoluto. Emma cayó sobre la cama, abrió los ojos con lentitud y sonrió con una serenidad inquietante. Emma Smith quedó libre de demonios desde ese momento y pudo volver a la vida sencilla y devota que siempre había querido. A los 4 meses, eso sí, volvió al convento para dar las gracias a las monjas que le habían cuidado, alimentado y limpiado con tanto mimo durante los meses en los que había estado poseída, y para pedirles perdón por el daño cometido. Sin embargo, en el convento de Erling no quedaba ninguna de ellas. Todas las monjas presentes durante el exorcismo solicitaron un traslado por problemas de salud. Ninguna de ellas fueron capaces de convivir con los recuerdos que guardaban de aquel terrible lugar. Por su parte, el padre Theophilus Riesinger siguió ejerciendo de exorcista, siendo uno de los más famosos de la época, llegando a ocupar la portada de la revista Times. Y según él, ayudó a centenares de personas hasta que murió en 1941. Y hasta aquí, familia de terrores, este capítulo, pero ya sabéis que este jueves os espera un pedazo de capitulazo extra en Patreon, Spotify e iVoox, y que nos vemos también este domingo en Terrores Criminales, nuestro podcast de investigación de crímenes. Y además ya sabéis que si queréis saber un poco más sobre lo que se cuece aquí en este equipo, podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok, terrores_trn en X y en Twitch y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube. ¡Ah! Perfecto. Desde niño fue profundamente religioso y con solo 12 años, tras caer enfermo, tomó la decisión de consagrar su vida a Dios. ¿Para mí? ¿Qué ha pasado? ¿Se me ha roto una R? Los hablaba en todos los idiomas que conocía, alemán, inglés, latín, y ellos le respondían en el mismo idioma. Mierda. En el mismo idioma, ya Sí, tendría pero que haber puesto lo que viene a ser un punto, Es que una lo he pensado coma. tampoco. Según contó el ángel caído, Jacob, perdón, es que lo he intentado. No, es que son muchos nombres. serio. Y hasta aquí, familia de... Perdón, que no es fácil. Se me he liado.